Bonjour les amis, ¿cómo ça va? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de Pédago conmigo Gladys Mambier. Para la clase de hoy vamos a aprender a hacer preguntas en francés. Poser des questions en français. Las diapositivas están escritas en francés, pero yo les voy a ir traduciendo, ¿ok? Poser des questions en français. Hacer preguntas en francés. Deux types de questions, la question fermée, la question ouverte. Hoy vamos a ver dos tipos de pregunta. La pregunta cerrada y la pregunta abierta. Primero, ¿qué es qu'une question fermée? ¿Qué es una pregunta cerrada? Une question fermée est une interrogation qui introduit des réponses positives ou négatives. Donc son interlocuteur est obligé à affirmer ou nier. Una pregunta cerrada es una interrogación que induce a respuestas positivas o negativas, así que su interlocutor está obligado a afirmar o negar. En otras palabras, son estas preguntas de sí y no. La question fermée. Tenemos estas tres maneras de hacer una pregunta cerrada. Podemos utilizar la estructura est-ce que, más sujeto, más verbo, más por supuesto signo de interrogación. Podemos simplemente usar sujeto-verbo igual como en una frase afirmativa, pero poniéndole signo de interrogación y por supuesto haciendo la entonación de pregunta. O podemos empezar con el verbo y luego el sujeto. Cuando hacemos esta inversión debemos utilizar un guioncito en el medio, más por supuesto un signo de interrogación. ¿Okay? Vamos a ver los ejemplos. Empezamos con la primera estructura, est-ce que plus sujet plus verbe plus signe d'interrogation. Supongamos que vamos a trabajar con el verbo être, con el sujeto tu y con el adjetivo prêt. ¿Ok? Entonces vamos a seguir la estructura, est-ce que, lo escribimos tal cual. ¿Quién es el sujeto? Tu en este caso. ¿Cuál es el verbo? Être, que lo debemos conjugar, en este caso lo he hecho en presente, más todo lo que sigue, que sería el adjetivo o cualquier otro complemento que deba tener la pregunta para que tenga sentido, ¿verdad? ¿Est-ce que tu es prêt? ¿Est-ce que tu es prêt? Significa, ¿estás listo? ¿Estás listo? La siguiente estructura es sujeto y verbo, como en una frase afirmativa, simplemente que le colocamos el signo de interrogación al final. Y vamos a trabajar con los mismos elementos para que puedan ver la diferencia. Es decir, vamos a preguntar lo mismo, pero los elementos de la frase los vamos a poner diferente. ¿Tu es prêt? Simplemente. ¿Tu es prêt? ¿Estás listo? Y luego cuando hacemos la inversión del verbo y el sujeto, vamos a utilizar siempre el mismo verbo, el mismo sujeto y el mismo adjetivo. Vamos simplemente, ¿cuál es el verbo? Être, pero lo conjugamos con tu, por supuesto. Lo colocamos aquí, colocamos luego el sujeto y debemos colocar ese guioncito en el medio. ¿Es-tu prêt? ¿Es-tu prêt? También significa, ¿estás listo? Hemos visto con los mismos elementos tres maneras de hacer la misma pregunta, ¿verdad? ¿Es que tu es prêt? ¿Tu es prêt? ¿Es-tu prêt? Entonces depende del gusto de ustedes, pueden utilizar cualquiera de las tres. Atención con ese adjetivo, prêt, que significa listo. Si le están hablando a una mujer, deberían agregarle una E al adjetivo y sonaría diferente. El adjetivo ya no suena prêt, sino que suena prête. Ya la T debe sonar, ¿ok? ¿Es que tu es prête? ¿Tu es prête? ¿Es-tu prête? Y las tres traducen lo mismo. ¿Estás lista? Bueno, si nos ponemos un poco más detallista, podríamos decir, ¿estás tú lista? ¿Tú estás lista? ¿Es que tú estás lista? ¿No? Pero quiere decir lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Esto también lo podemos hacer de manera formal, cambiando el tu por el vous, ¿ok? Hemos cambiado el sujeto nada más. Entonces, seguimos la misma estructura, esta que es un poquito más larga, con la estructura est-ce que. ¿Es que vous êtes prêt? Vamos a hacer una liaison aquí, ¿ok? ¿Es que vous êtes prêt? ¿Vous êtes prêt? ¿Êtes-vous prêt? ¿Ok? Todo significa, ¿está usted listo? Si ese usted es una mujer, debemos agregarle una E igual, ¿ok? Al adjetivo. ¿Es que vous êtes prête? ¿Vous êtes prête? ¿Êtes-vous prête? ¿Está usted lista? Ahora vamos con las preguntas abiertas. ¿Qué es qu'une question ouverte? Vamos a ver qué es una pregunta abierta.
Une question ouverte est une interrogation qui n'induit pas de réponse préétablie et qui laisse donc à son interlocuteur la posibilidad de s'exprimer avec ses propres mots. Una pregunta abierta es una interrogación que no induce respuestas preestablecidas y que deja entonces a su interlocutor la posibilidad de expresarse con sus propias palabras. Tiene muchas más posibilidades de respuestas, no es solo un sí y no. Y es porque las palabras interrogativas que utilizamos son las siguientes: qui, que, pourquoi, comment, où, quand, quel. Traducen quién, qué, por qué, cómo, dónde, cuándo, cuál. Entonces, cuando ya nos hacen una pregunta con este tipo de palabras, ya la respuesta de nosotros puede ser muchísimo más amplia, ¿verdad? No es solo un sí y un no. Muy bien, vamos a ver la estructura de la pregunta abierta. Puede ser al escrito, siempre lo vamos a ver de esta manera. Por ejemplo, en el escrito quiere decir en un cuestionario que ustedes puedan estar leyendo, llenando, perdón, o en una pregunta en un examen. O sea, siempre al escrito va a ser esta estructura. Palabra interrogativa, es decir, quién, qué, cómo, cuándo, por qué. Más verbo más sujeto. El verbo y el sujeto van a estar invertidos. Eso quiere decir que debe haber un guioncito en medio de los dos. Si estamos en una conversación, no importa si la conversación es formal o informal, podríamos utilizar esta estructura. Empezar con la palabra interrogativa, es decir, con qué, cómo, cuándo, por qué, etc. Podríamos utilizar el s que o no, por eso está entre paréntesis, porque es opcional, más sujeto más verbo. Otra manera en la conversación podríamos empezar directamente con sujeto y verbo, es decir, como una frase afirmativa, pero terminamos con la palabra interrogativa y por supuesto después ponemos el signo de interrogación. Vamos a ver unos ejemplos. Empezamos con qui. À l'écrit podemos decir qui connaissez-vous, por ejemplo, el verbo connaître. Qui connaissez-vous? Y al oral, si estamos en una conversación, podemos decir qui est-ce que vous connaissez? Qui est-ce que vous connaissez? O podemos eliminar ese que y decir simplemente qui vous connaissez o vous connaissez qui, vous connaissez qui. Entonces empezamos como una frase afirmativa y el qui lo ponemos al final. ¿Okay? No quiere decir que yo no puedo usar esto en el oral. Sí, yo puedo usar esto en una conversación, pero no puedo usar ninguno de estos dos en un cuestionario, en algo que es escrito. No lo vamos a ver así en algo escrito, ¿ok? Ahora, ese qui podría tener una preposición adelante dependiendo del verbo que estamos utilizando. Por ejemplo, ¿a qui parlez-vous? ¿A quién le está hablando usted? ¿Ok? Entonces, ese qui podría tener una preposición adelante dependiendo del verbo. Como parler utiliza a parler a quelqu'un, entonces, ¿a qui parlez-vous? Si es en una conversación, podría decir ¿a qui est-ce que vous parlez? ¿A qui vous parlez? O ¿vous parlez à qui? ¿Vous parlez à qui? Podría ser avec qui también, por ejemplo. ¿Avec qui allez-vous au cinéma? ¿Avec qui allez-vous au cinéma? Y en una conversación, ¿avec qui est-ce que vous allez au cinéma? O sin el ese que, ¿avec qui vous allez au cinéma? O vous allez avec qui au cinéma? ¿Okay? Empezamos con el sujeto, verbo, luego la palabra interrogativa y luego pusimos el resto de la pregunta, ¿verdad? El complemento ya iría al final. ¿Okay? Pero al principio debemos seguir esta estructura. El avec qui, todo esto avec qui sería la palabra interrogativa ahora. Vamos a ver ejemplos con que. Que prenez-vous comme boisson? ¿Okay? Es una de las preguntas que normalmente nos hacen en el restaurante, ¿verdad? Esto lo podríamos estar llenando una encuesta y podríamos estar viendo la pregunta escrita de esta manera. Que prenez-vous comme boisson? O también se lo pueden preguntar de una manera muy formal en el restaurante, ¿verdad? También lo podemos usar así. En el oral podemos utilizar esta estructura, no quiere decir que no estemos siendo formal, porque estamos utilizando vous, ¿ok? Simplemente que son más utilizadas estas. Con el ese que, por ejemplo, qu'est-ce que vous prenez comme boisson? Con el ese que aquí no es opcional, ¿ok? No voy a decir que vous prenez comme boisson, no. Qu'est-ce que vous prenez comme boisson? O puedo decir, vous prenez quoi comme boisson? Vous prenez quoi comme boisson? Entonces, ya cuando la palabra interrogativa pasa después del verbo, el que cambia a quoi. Esto solo pasa con el que, ¿ok? Cambia a quoi. Vous prenez quoi comme boisson? Entonces, tenemos la estructura sujeto, verbo, palabra interrogativa y el resto de la pregunta, ¿ok?
Continuamos con pourquoi. À l'écrit, pourquoi étudiez-vous l'architecture? Pourquoi étudiez-vous l'architecture? Y en oral, pourquoi est-ce que tu étudies l'architecture? Pourquoi est-ce que tu étudies l'architecture? En este caso, ya estas son las únicas dos opciones que tenemos, ¿ok? Con el pourquoi, no puedo poner el pourquoi a lo último, no puedo decir tu étudies l'architecture pourquoi, no se usa, ¿ok? En este caso solo tenemos estas dos opciones, en el escrito tenemos esta solita, inversión sujeto-verbo, ¿ok? Cuando es escrito, normalmente vamos a usar vous, ¿ok? Al oral podríamos utilizar tu, si depende del tipo de relación, si es informal, pero esto también podría ser un vous, ¿ok? Pourquoi vous étudiez l'architecture, por ejemplo. O sin el que, ¿ok? Entonces depende también, ustedes tienen que ver aquí, aparte de la estructura que están usando, si están hablando a una persona que tienen confianza o no. Comment, à l'écrit, comment vous appelez-vous? Bueno, esto es una pregunta que ustedes ya deberían haber visto bastante. Y como saben, tenemos tres maneras de decirlo. Podemos decir, comment vous appelez-vous? Comment est-ce que vous vous appelez? Vous vous appelez comment? No quiere decir que esto no lo podemos usar en oral. Esto también lo podemos usar en oral. Pero ninguna de estas dos se pueden utilizar en el escrito. Où prenez-vous votre petit déjeuner? Où prenez-vous votre petit déjeuner? ¿Dónde toma usted su desayuno? Où est-ce que vous prenez votre petit déjeuner? Où est-ce que vous prenez votre petit déjeuner? O sin el que. Où vous prenez votre petit déjeuner? También podríamos decir, vous prenez votre petit déjeuner où? Vous prenez votre petit déjeuner où? ¿Sí? Es la misma pregunta hecha de diferentes maneras. Podríamos cambiar este vous por tu o por cualquier persona a la que estemos haciendo referencia. Continuamos con quand. À l'écrit. Quand partez-vous en vacances? À l'oral. Quand est-ce que vous partez en vacances? Podemos quitar el que y decir quand vous partez en vacances. O podemos poner el quand después del verbo y decir vous partez quand en vacances? Vous partez quand en vacances? Y con el quel, que significa cuál, por ejemplo, esa pregunta que quizás la han visto muchísimo, ¿quel est votre âge? Lo bueno de esta palabra interrogativa es que solo tenemos esta opción. Siempre vamos a empezar con quel, el quel no lo podemos poner al final. Siempre lo vamos a poner aquí al principio, luego el verbo y luego de lo que estamos hablando, en este caso votre âge. ¿Quel est votre âge? Atención con ese quel, puede cambiar si lo que estamos preguntando es algo femenino, por ejemplo la nacionalidad. Quel puede ser masculino, plural. Por ejemplo, sus gustos. ¿Cuáles son sus gustos? La palabra gustos es masculino plural, podemos utilizar este. Y quel con doble L-E-S es para algo femenino plural. Por ejemplo, si estamos preguntando cuáles son sus coordenadas, podemos utilizar este que está aquí. La pronunciación es idéntica, quel, 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 pero cuando lo escribimos tenemos que estar pendientes, ¿ok? Muy bien, les dejo una tarea. Tienen estos verbos aquí como para darles una idea. Habiter, manger, aller, voyager, travailler, finir, dormir, prendre, se coucher, boire, cuisiner. Y es como para guiarlos un poco para que puedan hacer sus preguntas. Elijan cualquier palabra interrogativa que hayamos visto el día de hoy. Elijan cualquier estructura, ¿ok? Me gustaría saber si ya pueden hacer sus preguntas de manera correcta. Utilicen esos verbos si quieren, utilicen el sujeto que a ustedes más les guste. Y con mucho gusto estaré respondiendo en sus comentarios si lo hicieron bien o si tienen alguna cosita que corregir. Estas diapositivas las voy a dejar en mi página de Patreon. Entonces la pueden ir a descargar gratuitamente. Y voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Quiero invitarles a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, a que le den me gusta a este video si les gustó y a que lo compartan con sus compañeros de clase. Que me dejen un comentario para dejarme saber cuál es su opinión o alguna sugerencia que tengan. También los invito a seguirme en Facebook e Instagram. Merci beaucoup. À la prochaine.